Hola, hola y bienvenidos al curso completo de aperturas. Estamos en el episodio número 2 en el cual vamos a tratar el gambito letón. Y antes de empezar deseo hacer una aclaración principalmente por un comentario de la semana anterior. Primero, lo mencioné la vez pasada, este curso va a tener dos tipos de clasificaciones. Uno, la clasificación natural de aperturas abiertas, semiabiertas, cerradas, etc. Y otra clasificación basada en una idea de Cherechevsky de clasificar las aperturas de menos a más, es decir, las de baja calidad hacia las de alta calidad. Por eso empezamos con la defensa Damiano y ahora estamos en el gambito letón y así seguiremos hasta llegar a la apertura española en las aperturas abiertas. Eso significa que habrá material para todos los niveles, desde los principiantes hasta los niveles más avanzados. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra apertura el día de hoy. Y debo decir una última cosa, y no me guío completamente por las líneas del Stockfish porque es un nivel demasiado alto para nosotros, un nivel que incluso muchas de las jugadas no las vamos a comprender a cabalidad y no sería orgánico, sería bastante artificial. Así que me guío con los libros que mencioné la vez pasada y con algunas de las ideas del Stockfish. Muy bien, el Gambito Letón es una apertura bastante antigua, una apertura que fue jugada en el siglo XVII principalmente por Greco y que los maestros letones aportaron nuevas ideas a principios del siglo XX. Sin embargo, es una apertura que cayó en desuso porque es intentar jugar el gambito de rey con las negras, pero es un intento frustrado. Las negras juegan E5, caballo F3 y viene la jugada F5, lo cual incrementa instantáneamente la ventaja de las blancas porque las blancas responden con caballo por E5 y se está amenazando el jaque en H5 y después de G6, caballo por G6, ganando de manera muy fácil. Por esa razón las negras se ven en la penosa obligación de sacar la dama de forma prematura F6, lo cual debe ser bastante malo desde el principio. Ahora, aquí podríamos tener una línea mucho más agresiva, pero también súper dudosa con caballo C6 después de dama H5, lo mencionado anteriormente, y las negras se deciden a sacrificar una torre con el fin de tener un desarrollo mucho más acelerado y el ataque por la columna E. Sin embargo, no es suficiente para ganar, ni siquiera para unas complicaciones verdaderas. Las blancas, con un juego adecuado, logran salir de las dificultades y terminan ganando esta posición. Muy bien, entonces volvemos a dama F6 y aquí las blancas juegan caballo C4. Por ejemplo, aquí quiero mencionar lo que mencionaba, perdón, valga la redundancia, D4 es la línea que propone el Stockfish para incrementar la ventaja y vienen jugadas como D6, caballo C4, peón por, caballo C3, pero como lo decía hace un rato, mucho más orgánico es la jugada caballo C4, una jugada mucho más humana. Viene F por E4 y caballo C3, amenazando tomar en E4, amenazando entrar por D5, y vemos como la dama en esta posición tan expuesta hace que las blancas ganen también bastantes tiempos en el desarrollo y definitivamente las negras no sacan ningún tipo de ventaja en esa apertura. Dama F7 para realizar la jugada D5, ante lo cual la mejor jugada es caballo 3, C6, tratando de hacer D5, y si las negras lograran consolidar su centro con D5, no tendrían ningún problema, pero las blancas primero capturan, caballo G5, y vemos cómo las blancas tienen muy bien desarrollados sus dos caballos y las negras en cambio tienen solamente la dama, y se siente el rey bastante inseguro aún en el centro. Alfil D6, D4, caballo 7 y la jugada C4. Es evidente que hay que tratar de romper, sobre todo en esta diagonal, que el caballo de D5 va a ser débil, que hay jugadas como dama B3, en un futuro la jugada alfil C4 o alfil D3, y definitivamente las perspectivas de juego son muchísimo mejores para las blancas. Enroque corto, dama B3, buscando capturar en D5 y al mismo tiempo está tocado el peón de B7. La posición de las negras es bastante inferior. Rey H8, alfil D2, para que las negras no tengan en algún momento un jaque que pudiera desestabilizar la posición del rey blanco. Y aquí las perspectivas de juego son superiores definitivamente para las blancas. Las blancas van a tomar
en D7, pueden jugar alfil C4 después, se pueden enrocar largo, y la posición de las negras es bastante expuesta, aparte del atraso en el desarrollo. Como podemos ver, es una apertura bastante inferior, no recomendable en lo absoluto, pero la estudiamos definitivamente porque nos aporta muchas ideas y porque no descartamos la posibilidad de que en algún momento tengamos que jugar contra esa apertura. Personalmente, y es solamente a modo anecdótico, me he permitido jugar todo tipo de aperturas y en algún momento jugué algunas partidas con las negras, el gambito letón. Creo que perdí la mayoría, difícilmente habré ganado alguna partida, pero en este camino de exploración lo hice con fines más didácticos de aprendizaje. Bueno, gracias por acompañarme en este pequeño episodio el día de hoy y ya nos vemos. Chao, chao.